Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta la zona 3. Mortales Podcast. El estado de los muertos. Señores, bienvenidos a Mortales Podcast Z3. Estamos felices y contentos de estar acá para realizar esta interesante actividad y evento. Se ha tratado de explicar la muerte y lo que sigue después de ella, de diversas maneras, en diferentes épocas y lugares. Sin embargo, no hay una respuesta clara de qué es lo que pasa después de la muerte, excepto en las Sagradas Escrituras. Amén. Así que, chicos, bienvenidos a este segmento que hemos titulado ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Y cómo están? Todo bien. Los Gracias veo a como Dios. tensos, Muy bien. nerviosos. Gracias, señora, estamos bien. Bueno, pues vamos a iniciar. Según la palabra de Dios, tenemos que remontarnos a la parte de Génesis, cuando Dios crea al hombre del polvo de la tierra y sopla en sus narices aliento de vida. La separación de esto da como entendido que es la muerte, o sea, es la muerte. Cuando esos elementos se separan de allá, ya el hombre deja de respirar, ya entra en un estado de inconsciencia y está en el sepulcro ahí hasta esperando. Si murió en el Señor, se va a levantar, y si no, esperar la segunda muerte. O sea, que la muerte vendría siendo como la vida al revés. Exactamente. La vida al revés. Exacto. Efectivamente. Bien, lo que pasa es que hay diferentes creencias en cada denominación y el enfoque aquí en este momento es que vamos a aclarar de cada una de esas creencias que ellos tienen con bases bíblicas. Y iniciamos con la que es el purgatorio. Y es que, bueno, José Miguel, no te quiero quitar el crédito. Danos los detalles de qué es el purgatorio, o sea, de qué trata esa creencia. Bueno, es una creencia que viene del año 321 de la era cristiana, introducida por Constantino, de Constantinopla, un rey que se convirtió falsamente a la iglesia, y introdujo esa doctrina, dando a entender de que algunas personas en la tierra vivían una vida más o menos, o fue muy malo o fue muy bueno. Pero si fue muy malo, muchos dicen que irá al infierno. Pero si fue medio ahí, vaya al purgatorio, donde va a poner sus pecados, y después de un tiempo de una vida ahí, entonces va a ir entonces a la gloria. Eso es lo que ellos aseveran en cuanto a la doctrina del purgatorio. Y precisamente, siguiendo con lo que mencionaba José Miguel, una de las razones principales por la que está esta creencia de este grupo de personas es la de creer que ese punto intermedio entre el cielo y el infierno es como una parte o una especie de salón de una oportunidad para tú poder purificar tus pecados, Exactamente. para tú poder llegar al cielo. Y de hecho, es una doctrina que inicia, como dijo José Miguel, desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo y se viene a sentar ya en el Concilio de Trento. Ahí es que dicen, definitivamente el purgatorio existe. Sí. Definitivamente hay que creer en el purgatorio. Y este grupo de personas se ven obligados a creer en tres elementos fundamentales. Número uno, que hay un purgatorio. Número dos, que luego de ese purgatorio tú puedes todavía salvarte. Sí, sí. Y número tres, que esa salvación llega a ti gracias a precisamente las penitencias de tus personas que están vivas. Exactamente. Efectivamente. Es complicado de creer esto. Ahí es que está el detalle. Ahí es que está el Es detalle. que la iglesia popular asumió esto porque en su sistema de recaudación y de riqueza y de corrupción, entonces la iglesia obtuvo esto para sacarle dinero también, Lucrarse, a en cierto lucrarse sentido. de la persona que creía, la porque inocencia. se le moría un ser amado. Imagínate, ¿qué es lo que tú quieres? Que se salve. Que se salve. Y si hay una forma de sacarlo de ahí Rentar pagando, eso. pues, Bien, vamos a yo salvarlo. quiero contar una experiencia. En una ocasión, mientras yo colportaba, tenía un pedido y fue a hacer una entrega. Cuando llego a ese lugar me doy cuenta de que la casa está cerrada. Y para mí eso fue algo muy extraño porque yo conocía bastante bien el lugar, la comunidad, conocía a las personas y ahí siempre había gente. Investigando entonces entre los vecinos me dan la noticia de que aquella persona había fallecido. Yo entonces procuré acudir a
a lo que es la funeraria. Cuando llego allá me doy cuenta de que estaban terminando una presentación. Entonces luego yo de dar el pésame a la viuda, le pido la oportunidad para también presentar la palabra. Y ya yo concluyendo mi presentación, hubo una persona que da una opinión en base a su creencia y narra un texto bíblico que encontramos aquí en San Juan capítulo 11, el verso 25. El verso 25 creo que es. A ver, San Juan 11. La Biblia habla que Jesús es la resurrección y la vida. Así es, San Juan 11, 25. Claramente dice el texto, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Lo que él quiso dar a entender con esto era de que aquella persona difunta, muerta, estando ahí en la caja, a pesar de que estaba muerta en presencia nuestra, podría estar de alguna manera viva en otro lugar. O sea, digo yo, me hago boicotear el tema. Pero entonces, por obra del Espíritu Santo, yo pude fluir y en base al mismo texto, pude aclarar lo que en realidad dice el texto. Y claramente el texto dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté, refiriéndose al presente, el difunto estaba ahí, ¿cómo? Muerto. Presente. Aunque esté, vivirá, Futuro. refiriéndose a un acontecimiento futuro. Correcto. Literalmente, a una simple lectura se entiende claramente esto. Y aún textos como este, que son bastante claros, a una simple lectura, muchas personas tergiversan el contexto. Y el texto termina diciendo, y todo aquel que vive y cree no morirá eternamente. Gloria a Dios. Amén. Fíjense Buena que bonita esperanza. efectivamente, como comentaba Víctor, y es que Satanás ha tratado de nublar la realidad y la mente de las personas para creer que hay esperanza. Y es decir, como que hay esperanza, aunque tú vivas una vida completamente en pecado, aunque tú hagas todo lo que vas a hacer, tú vas a tener un chance. Aunque tú te mueras, tú Cuando tienes te un chance. mueras, Sí. exacto. Y es totalmente falso. Falso, erróneo. Y, Ujú. antes de que tú continúes, no nos vamos a tampoco malinterpretar. Ujú. Decía José Miguel que la doctrina o esta doctrina del purgatorio se basa en que precisamente si usted fue muy bueno, usted va para el cielo. Si murió sin A pesar pecado, de, si murió sin claro. pecado, va para el Pues ya cielo. va todo el mundo entonces. ¿Quién no muere? ¿Quién muere sin pecado? Todos. Si murió pecando o en pecado, usted va para el infierno. Ahora, si usted murió y no fue todavía muy bueno y hay pecados que todavía a usted le faltaban por pedir Corregir. perdón, Ay, ay, por corregir, pues entonces usted Falta tiene par de la pesos. oportunidad de todavía estando muerto, salvarse. Y esto es totalmente erróneo. Las personas cuando mueren, y eso es lo que hay que entender, las personas no van al purgatorio, van al sepulcro. A esperar que Únicamente suene a esa esperar trompeta. que suene la trompeta. Siempre he dicho en este tema que es mejor estar más muerto que vivo. En el sentido que si... Si fuiste consagrado, No, si yo estoy pasando trabajo aquí, mucho trabajo aquí, y allá voy a vivir de la gloria, voy a ir a tal sitio, es mejor estar más muerto que vivo. Pero hay que entender eso, de que realmente el que murió está en el sepulcro hasta que el Señor venga. Y si se salvó, eso es así. va a recibir la trompeta final. Si no, Es así. lamentablemente. Déjeme Eso es. expresar un texto que está en Eclesiastés capítulo 9, verso 4. Allá Salomón escribió muchas cosas y acá él hablaba acerca de la muerte. Y dice que hay esperanza para todo el que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto, valga la redundancia. Pero dice el 5, que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Sí. Ellos no tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. Dice que también su amor, su odio, su envidia, todo eso pereció ya y nunca participan en nada de lo que se hace debajo del sol. Todas esas personas simplemente están esperando que suene la trompeta. Hay un versículo interesante que creo que sería mejor leerlo un poquito más adelante, que está en primera Tesalonicenses 4, 16. verso 16. Cada vez que nosotros tenemos alguna muerte de un familiar en la iglesia o algo, es un verso que da esperanza, da mucha esperanza y hace que uno se sienta firme. Y dice acá que el Señor mismo, 4:16 de primera Tesalonicenses, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, oiga eso, gloria a Dios, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Querramos o no, vamos a morir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Procurar morir en Cristo Jesús. Amén. No, y que otra cosa, que todo el que vive sabe que Que ha ha de de morir. morir. claro. O sea, pero esa parte, pero los muertos nada saben. Eso es lo que Y mira qué bonito, porque si los que mueren en Cristo están muertos,
Entonces, si están vivos, pues ¿para qué van a resucitar? Sí, si están en yo el quería cielo, ¿para hacer- O vano quería sería. Quería hacer énfasis No en tiene cuanto a sentido eso, la cuando resurrección. dice, como que David leyó ahí, que el mismo Jesús con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es así. Hay un texto que se utiliza como para interpretar o dar a entender de que cuando las personas mueren van al cielo, y es la ocasión cuando Jesús estaba crucificado. Al lado de él tenía dos malhechores. Uno de ellos le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo que Jesús contestó, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, muchas personas entienden de que ese día, esa persona al morir fue al Fue al cielo. cielo. Pero cuando analizamos el texto de manera literal, nos damos cuenta de que ese día Jesús murió, porque cuando fueron a verificar, porque no querían que las personas quedaran crucificadas en un sábado grande, porque era maldición, querían bajar a las personas de la cruz. Entonces, a los dos malhechores le quebraron las piernas para que no se escaparan, pero a Jesús lo encontraron ya muerto. Entonces, ese día Jesús murió, pero los demás no murieron. O sea, que si ese día Jesús hubiese ido al cielo, entonces el otro no iba a ir al cielo cuando muriera, ese mismo día. Y otra cosa más que cabe refutar en cuanto a eso, nos damos cuenta de que al momento de Jesús resucitar, que hasta en eso, en su muerte, nos dio ejemplo, al momento de él resucitar, al encontrarse con las mujeres, María y Juan, entre otras, él les dijo que no lo tocaran, porque él todavía no se había presentado al Padre. Es decir, que el mismo Jesús murió y no se fue al cielo, Claro. se quedó en la tumba. Es Pero así. excelente. Es así. Correcto, y muchísimas gracias, ¿verdad?, por ese maravilloso aporte. Fíjense que él tocó un día interesante, que fue el día de la muerte de Jesús. Sí. Precisamente el tema del purgatorio es tan complicado de entender muchísimas veces y a veces tan fácil de poder explicar, porque precisamente lo que indica es que no se reconoce que Dios ya pagó por ti los pecados. Lo que se está diciendo aquí es que tú, como familiar vivo de Tienes esa que persona, pagar. tienes que pagar Jesús o vino a tienes morir que en de vano. alguna forma hacer una contribución, Sí, sea en para dinero, eso. Aniversario sea de las alguna cosas. forma en regalos, ¿verdad? Sí, Sea sí. de alguna forma también con tu tiempo, pagar para que Es esa así, persona se salve. es así. Pero Jesús ya pagó por ti en la muerte, en la muerte, en la cruz del Calvario. Amén. Bueno, esto es un tema bastante extenso, pero tenemos que continuar, chicos. Hay otra creencia, que es la de la reencarnación. Y es que nos dice que cuando nosotros muramos, vamos a renacer en otro cuerpo y a tener otra vida. O sea, háblenme de eso. Bueno, eso es una teoría que pudiera entenderse hasta absurda en cierto sentido, porque es como entender de que Dios me ha regalado una vida acá, pero yo entiendo de que yo tendré otro chance. Todos terminan en eso, que habrá otro chance luego de morir, pero incluso se ha llegado al punto de que hay personas que sacrifican la vida que Dios le ha dado con la esperanza de renacer en otra Sí. cosa. Eso es tremendo. Hemos escuchado personas que hacen atentados incluso Exacto. para llevarse un Sí, grupo yo de he personas escuchado más, de personas porque que ellos hasta- entienden que ellos van a renacer en otro, y Sí, entonces sí, ahí sí. mismo Se se suicidan. atrofia el Igual la vida asunto. está se Y las garantizada en personas otro que tiempo. predican del evangelio también han hecho eso. Ay, Sí. Se han llevado a una iglesia completa, han salido Sí, pero sí, Los, sí. los musulmanes llevándose son los que iglesia creen completa esa- porque entienden que si se mueren Eso- vivos van a reencarnar también. Yo vi una Lamentablemente vez. el caso, porque claramente dice la palabra, Jesús nos invita a escudriñar la Biblia. Claro. O sea, cuando una persona cree una teoría o una creencia, una doctrina, que bíblicamente es bastante errónea, es porque tú no tienes conocimiento de la palabra. Así que es importante que acatemos la invitación de Jesús cuando Él nos invita a escudriñar las Escrituras. Amén. Hay un texto que dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Conocimiento. Exacto. Iba a hacer el comentario que estuve en una actividad de una denominación y el pastor hace el comentario de que cuando él reencarne como, o sea, otra vida. él utilizó como un animal y yo dije, ¿cómo así? O sea, que ahora tú eres humano y luego tú vas a hacer que Cuando un él reencarne como pollo, un una pollito, una gallina. gallina. Que él va a hacer Claro. tal cosa y, o sea, y yo dije, oh, pero qué extraño. Sí, o sea, sí, porque él es un pastor, claramente, O sea, ¿qué y Biblia estudia está la utilizando? Biblia. ¿Qué Biblia Exacto, está a eso es utilizando? que yo voy. Entonces, ahí es que está el detalle, que nosotros, hay muchos temas bíblicos que uno al tener cierta verdad, que a veces nos jactamos de eso supuestamente, incluso como cristianos, a veces hasta adventistas que somos, solemos actuar diferente a lo que dice la palabra del Señor, porque en ciertas ocasiones el dolor emocional que estamos atravesando
hace que nosotros olvidemos la firmeza de la creencia que tenemos. O sea, en ocasiones vemos de que hay algunos cristianos que se le muere un familiar y eso llanto y una lloradera. Señor, usted murió en Cristo Jesús. Amén, Hay que llorar, amén. llore los 2 o 3 días y gloria a Dios y adelante, que Cristo viene pronto. Y entonces afírmese usted que fácilmente está sellado esa persona que murió. Entonces, como yo como cristiano, conociendo lo que dice la palabra del Señor, de que yo muero, el cuerpo vuelve al polvo, o sea, al polvo donde vino. donde Entonces vino. el aliento se va a Dios, que fue que lo dio. Como yo entonces, como cristiano que soy, en ocasiones afirmo palabras, decirle que ahora mi familia me acuda del cielo, siendo yo cristiano y sabiendo lo que dice la Biblia, ¿cómo yo afirmo tal cosa? Porque entonces la emoción a veces hace que nosotros nos desenfoquemos. ¿Sabes Eduardo. que es importante que ahorita José mencionó algo? Sí. Que la persona, hasta nosotros a veces siendo cristianos, muere un familiar, fallece un familiar, e incluso tiendo a hablar con el familiar. No sé si a veces hasta inconscientemente Sí, lo sí, hacemos. sí. Y yo digo, pero ¿por qué te me fuiste? O porque comienzo a hablar sabiendo que ya esa persona no me va a escuchar. Pero ¿qué pasa con lo que mencionó José ahorita? Él dijo cómo vino la vida al ser humano. La vida vino que el hombre fue formado del polvo de la tierra y luego Dios sopló aliento de vida en su nariz, Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces, ahí fue el hombre un alma viviente, un alma viviente. Pero fue una Algunas combinación. versiones dicen ser viviente, otros dicen alma viviente. Es lo mismo, porque el alma es la unión de cuerpo y espíritu, Exacto. como una bombilla que está alumbrando. Si no tiene electricidad, hay luz. No, hay luz. no Pero puede. si no tiene bombillo y electricidad, hay luz, tampoco. Tampoco. Ahora, si está la electricidad y el bombillo, hay luz. Hay luz. Entonces, así mismo es el alma. Y le contamos que la muerte era la La vida al revés. separación de eso. La Porque vida al revés. cuando uno muere, el polvo vuelve a dónde? A la tierra donde tierra. salió, y el espíritu a dónde? A A Dios, Dios, que fue quien lo dio. Entonces, ya no hay alma. El alma es cuando el cuerpo y el espíritu están unidos. Entonces, algunos dicen, no, que el alma queda vagando, que su alma quedó. No, Sí. no hay alma. Porque el alma es la unión del cuerpo y el espíritu. Sí, yo Y quiero yo- hacer ok. énfasis en algo que mencioné anteriormente, y es de que en la ocasión cuando Jesús le dijo al ladrón en la cruz, hoy te aseguro, estarás conmigo en el paraíso, no era que ese día se iba para el cielo, sino que Ese día lo ese está diciendo, día Te aseguro lo confirmaba. tenía segura su salvación. Amén. De igual manera, nosotros tenemos que procurar que hoy estemos en condición de salvados como hijos de Dios. Amén. No solamente eso, sino Sí. que también mañana, como Jesús dijo, toma tu cruz cada día y sígueme. La condición de salvación que yo tengo hoy no me garantiza la de mañana. Claramente dice la palabra que el que está firme procura que no caiga. Amén, Entonces amén. mañana, pasado mañana y cada día tenemos que Aleluya. procurar mantenernos en contacto con Dios y mantenernos en condición de hijos de Dios salvados y glorificar el nombre de Dios. en Gloria nuestras a Amén, vidas. papá. Amén. Es así. Bien, José Miguel iba a decir algo, pero- Esa en cuanto Dale, al asunto de la reencarnación, retomando un poco el tema. Sí, sí. Ellos le inculcan eso a los niños, los musulmanes. Van a morir en nombre de Alá. Y desde pequeños le van inculcando eso. Y es como una clase que le dan en la escuela o en la casa. Y ya cuando son grandes, ellos vienen con esa mentalidad hecha ya de un principio. Nadie lo saca ya. Y pues un chaleco de bomba, porque tú vas a reencarnar en otra vida, Mucho mejor que la actual. mucho mejor que esta. Exactamente. Wow. En fin, y morir en nombre de Alá. O sea, Alá, lo que yo creo en su Dios. Sería Dios, lo que es Dios. O sea, es terrible eso. En Entonces, la de India eso hay que también cuidarse es lo mismo. mucho. Y los egipcios incluso, que recuerden que Por mucho tiempo. enterraban a los Con faraones con toda su fortuna, porque cuando Para que él Hasta- volviera, entonces, entonces iba a Y tener no toda su solamente, riqueza. solamente están lo las que lo películas. acompañaban, a lo que lo acompañaban también. Sí, sí. Ahí está la película de la momia, que volvía a la vida con todo su poder. No, y estaba reclamando hasta a su esposa y todo. Bien, chicos, seguimos. La creencia de los protestantes es similar a lo de la reencarnación, pero ellos dicen que en vez de tú renacer en otra vida, tú te vas ahí mismo al cielo o al infierno. Ay, 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 ay. De ahí es donde nace la creencia, ay, que mi Ay, primo ay, me cuida desde el Desde el cielo, cielo. Sí, o sí. wow, mi hermano está ahí ardiendo en el infierno. O sea, háblenme de eso. Bien, yo estaba compartiendo algo similar hoy en mi iglesia y claramente recité la carta que le escribió Pablo a los tesalonicenses cuando les dice que no ignoremos acerca de los que duermen. Y cabe resaltar esta partecita, duermen, siendo el mismo Jesús que hizo la comparación cuando, en el caso de Lázaro, diciendo que Lázaro dormía, y no hay una forma más fácil de entender el estado de los muertos que compararlo con la condición de cuando estamos durmiendo.
Yo les compartía, yo tengo una alarma a las 3 de la mañana que dura sonando de la 3 hasta las 3:25 y yo no me despierto. O sea, puede pasar lo que sea. Yo nada más me despierto a esa hora cuando digo, Señor, despiertan a tal hora, por favor. Pero la de las 6 de la mañana, que ya es un sueño más ligero, yo sí la siento y me levanto y todo eso. Entonces, si las personas cuando mueren y van directamente al cielo, o sea, no tiene sentido la resurrección cuando Cristo venga. O la venida de Cristo. Porque ya están en el cielo. O si las personas cuando mueren van directamente al infierno. O sea, no tiene sentido ninguna resurrección porque ya son salvados o ya son condenados. Que queda. O sea, vano sería mi predicación. Sí, Dígame. sí, claro. O sea, si fuera así, wow, yo pues, me voy a morir rápido para ir para el cielo. Claro. Una vida nítida, voy a vivir tranquilo con el Señor Y me mato para ir para el cielo. y de ahí para el cielo. Realmente, O sea, es algo que sí, no se sería hasta entiende. ilógico. O sea, si uno no se pone a profundizar en la palabra, pareciera hasta ilógico. Incluso, la Biblia realmente, en la Biblia que está en el continente americano, es la única Biblia donde se está la palabra infierno. Porque en Europa, en Asia, en África, la Biblia no tiene la palabra infierno, porque en el griego, en el hebreo, en el arameo, no se escribió la palabra infierno. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces, la persona toma algunos textos, sin contexto, para dar algunas explicaciones. Mira, en la Biblia aparece, por ejemplo, la palabra tártaro, que significa un lugar oscuro, aparece la palabra Hades o Hades, no sé cómo lleva H, no, díganlo como ustedes quieran, Hades o Hades, que significa sepulcro también, está la palabra Sheol, que significa tumba, entonces, y está la palabra Gehenna, que es el vertedero que ardía en Jerusalén, que siempre estaba quemándose, como el vertedero de Luque, Santo Domingo. Exactamente, el lugar donde se quemaba la basura siempre está el humito ahí, Exactamente. y Cristo dijo, el gusano nunca muere, Exacto. comparando con eso. Esas son las palabras que hay, pero para globalizar una palabra que puede representar toda esta palabra, se introdujo a la Biblia entonces la palabra infierno, pero ni en hebreo, ni en griego, ni en arameo existe la palabra infierno. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco la palabra infierno se refiere a un lugar de tormento eterno o un lugar de fuego que está ardiendo quemando gente. Se refiere al mismo sepulcro, se refiere al mismo Sheol, al mismo tártaro, es lo mismo. Entonces las personas han volteado todo esto y han contradecido. La Biblia no se contradice. Por ejemplo, Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte. Es la muerte. No dice que la paga del pecado es la vida eterna en el infierno. No lo dice así. Y si es la muerte, pues es la muerte. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 dice que los impíos van a sufrir la segunda muerte. Lo que quiere decir que cuando tú mueres ahora, la primera muerte es la muerte que sufrimos natural después de la caída del pecado. Y la segunda muerte será el exterminio ya de los pecadores en el lago de fuego, que ahí es donde se va a encender un lago de fuego. Apocalipsis capítulo 21 dice que rodearon el campamento de los santos y fueron a hacer guerra contra Dios. Y descendió fuego de Dios que lo consumió a todos. Ahora, no se sabe qué tiempo van a durar los pecadores quemándose, pero Jesús dijo que cada uno pagará según sus obras. Sabemos y estamos seguros que Satanás y sus ángeles van a durar el último. Miren, no, y otra cosa, tú sabes cómo se habla de fuego eterno. En Sodoma cayó fuego eterno. Se está quemando Sodoma. No está. Fuego hasta que haya materia. Exactamente. Está en Judas, versículo 7. Esa parte que tú dices, se le pagará a cada uno conforme a su obra. Así es. Hay un libro, primero escrito por Elena White. Dice que habrá impíos que se quemarán al instante. Sí. Y otros durarán días quemándose. Y otros durarán días. Eso todo. Conforme a su obra. Todo según va a ser pagado. Incluso hay algo importante, y es que el infierno no fue creado para ti, no fue creado para nosotros, no. Porque el mismo Jesús dijo, apartado de mí al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. O sea, el infierno no fue preparado para nosotros, pero nosotros está la elección. De si permanecemos en pecado. Permanecer firme o permanecer en pecado. Exacto. Entonces, todo el que esté en pecado se va a perder, pero nadie se va a estar quemando eternamente. Eso es mentira. Incluso Apocalipsis 21 dice, versículo 3, versículo 4, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y dice que el mismo Dios estará con nosotros, seremos su pueblo y Él va a quitar que toda lágrima, llanto, muerte, clamor y dolor no existirá. Amén. Entonces, Gloria no hay a un Dios. lago de fuego. Miren, eterno. el tema es muy interesante, pero el tiempo apremia. Así que en síntesis, hablemos de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza de nosotros? Después de la muerte, ¿qué hay? No hay nada. Simplemente dormimos, descansamos,
esperando lo que dice acá, La le da segunda primera venida de Tesalonicenses, nuestro ese verso, Señor. léalo, créalo. La bendita Ese, esperanza. bien. Ahí dice, oye, el apóstol Pablo tenía una fe tan tremenda cuando escribió lo de Tesalónica que le dice, oye, no se hagan lo loco en buen dominicano con lo que están durmiendo para que ustedes no estén como sin esperanza como del mundo. Es decir, de que si nosotros creemos que Cristo murió y no por nosotros, amén, resucitó también, gloria sea Él. Entonces, así mismo como Cristo venció la muerte y tiene el poder y la llave de Hades, Él también nos dará la victoria juntamente con Él. Amén. Bien, en otro orden. Ya en síntesis, Oliver, Sí. nuestra iglesia, nuestra creencia es una creencia muy peculiar. Sí. Que Correcto. ya las demás pues nos han mostrado que se basan, número uno, en que la iglesia popular y las demás, ¿verdad? Sus hermanas, sus hijas, se han basado en que la inmortalidad del alma, la que el espíritu no muere realmente, sino que va a otro lugar. Y nosotros como pueblo peculiar tenemos otra idea. Esto es lo que hemos querido llevar aquí. Realmente ha sido muy buena, muy interesante lo que hemos platicado aquí. Correcto. Y yo espero que esto se repita en otra ocasión. Dios es Hay Espérate, algo- espérate, que falta Quiero un finalizar. fragmento. Y es que, qué bueno que tú mencionaste ahorita lo de la Nueva Jerusalén, la Tierra Nueva. Sucede que algunos religiosos creen, al igual que nosotros, el estado de los muertos, que es un estado de inconsciencia. Pero también tienen una creencia de que simplemente serán eliminados los impíos o los no creyentes. Y mientras tanto, los que sí siguen la voluntad de Dios van a permanecer en la tierra. Por esa razón yo he escuchado de muchas personas que pasan por algunos lugares donde hay casas extravagantes, exóticas, por ejemplo, Arroyo Hondo, Casa de Campo, La Romana, y van seleccionando casas Sí. diciendo que al final en el día final yo voy a vivir en esa casa. Voy a vivir en esa casa, pero claramente dice la palabra que así como en una ocasión la tierra fue limpiada con el diluvio, con agua, en esta ocasión fue con agua, pero en Ahora esta será última ocasión será con fuego, purificada con donde fuego. no va a quedar ni raíz ni rama de lo que vemos en esta tierra, sino que todo será nuevo en gran manera. Claramente dice la palabra que son cosas tan maravillosas que ojo no vio, que no subió ni siquiera a pensamiento humano, y serán de manera extraordinaria lo que Dios tiene Ese para es para nosotros. Ya para Correcto. cerrar, quiero cerrar ya. Wow. Esto es Se repite, importante. ya no tenemos Ya, tiempo. No, se ya, nos fue ya el tiempo se nos fue. Literalmente. Ya el tiempo se nos fue. Es importantísimo. Miren, quien está escuchando, la teoría de una vida eterna sufriendo es de Satanás o de que el hombre no muere. ¿Por qué? Porque cuando la mujer pues, comió del árbol y el hombre, antes de comer, Satanás le dio Génesis capítulo 2, versículo 4. La mujer le dijo a Satanás, a la serpiente, el Señor dijo que si comemos del árbol del bien y del mal vamos a morir. Y Satanás dijo, no moriréis. Desde ese momento, esa teoría Satanás la fue Tergiversando. y introduciendo en la mente de todo, aún con la Biblia, sin la Biblia, con otros libros, todo eso nota que fue desde el principio. Dijo, no moriréis. Y eso se ha plasmado ahí y ahora eso es lo que todo creen. La teoría que Satanás puso para confundir a la gente, de que el hombre no muere. Correcto. El punto es que, joven que me escuchas, prepárate ahora. Que después Sí. de que te Ahora mueras es no el hay tiempo. chance. Ay, sí. Señores, un placer haber Esa realizado. hora, esa hora. Salvación. Dios les bendiga. Y esto fue Mortales Podcast, Podcast. Z3. Dios te bendiga. En la iglesia sin ahí. Listos. Espera. Espérense. Gina, la del Suéltate, medio. Gina, Si tú Estamos grabando ya. andas- si tú miras la cámara, la del medio. Yo miro allí, Yo no miro la de- ¿Estamos listos ya? Ok. No. Chino. Empieza él primero, saludando. Y luego yo. Ok, ahora sí. Listo. Ah,